Entonces, si tenemos una dirección IP que tiene ya un número hasta el último octeto establecido, tiene un diagonal y tiene este numerito, por ejemplo, que es diagonal 27, significa que esta IP es una IP que ya está subneteada. Es decir, ya está definido cuántos bits son para el identificador de red y cuántos bits son para el identificador de host. Primero, lo primero que tienes que hacer es identificar la clase de la dirección IP. En este caso, como la IP comienza en el primer octeto con el 192, lo primero que entendemos es que esta IP es de clase C. Entonces, ahora lo que viene a continuación es que si es de clase C, tú te acuerdes, o ustedes se acuerden, que la clase C, la máscara de subred por default es un diagonal 24. Ese diagonal 24 quiere decir que hay 24 bits encendidos en la máscara de subred. Por lo tanto, si aquí te están dando un diagonal 27, significa que hay 3 bits que son para subredes. Y como en total toda la dirección IP tiene 32 bits, significa que los restantes bits hacia 32, que sería 28, 29, 30, 31, 32, 5 bits serían para host. De tal forma que, fíjate, queda esto lo siguiente. Estos 3 octetos, estos que están aquí, serían el identificador de red. Y con esta parte, tenemos 3 bits que serían la parte de subred y los siguientes serían la parte de host. Por eso, estos generalmente no los tocamos y trabajamos con este octeto. Entonces, fíjate, voy a poner todo el octeto completo, que sería y ahora voy a convertir el 150 a binario con la plantilla que yo siempre les doy. Sí. El 150 sería encender el 128. Y bueno, ¿cuánto nos faltaría? 150 menos 128, 2, llevamos 1. ¿Sería cuánto? 22. 22, ándale. Entonces significa que está apagado esto, está encendido el 16 para llegar a 22. 16 y 8 se pasan porque serían 24, ¿no? Sí. Entonces encendemos el 4, 20, 22. Este sería el 150. Entonces, estos 3 octetos son identificadores hasta aquí 24. Estos 3 son para subred, por lo tanto aquí hacemos el particionamiento. 24 más 3 son 27, estos 3 bits son los de subred. Aquí hacemos la división, ¿sí? Hacemos la división y nos están quedando 5 bits para host y estos 3 que son de la subred. Aquí tú ya encuentras el anuncio de red y el anuncio de broadcast de este rango. Entonces, la subred sería... Fíjate, la subred 1, 2, la subred es la 4, nada más con esta partecita, convertí en binario esta parte. Pero bueno, esto queda igualito, lo voy a bajar igualito 2 veces para obtener el inicio y el fin. El inicio de la subred sería todo en 0 y el fin de la subred es todo en 1. De tal forma que aquí tenemos que esta IP 150 está en la subred 4, nada más aquí yo sé que es la subred 4, por lo que te decía 1, 2, 4, solamente está encendido en la subred 4, que comienza en 128 y termina en 128 más 31, porque está encendido todo lo demás. Entonces quiere decir que aquí sería 159. Entonces, y su máscara diagonal 27
que es esta que ya tiene acá, dividida así en estas secciones, 24 bits en la máscara de subred, que significa que esto sería 255, 255, 255. Aquí hay 8 unos en binario, 8 unos en binario, 8 unos en binario, hay 24. Luego encendemos estos 3, que serían 128 más 64 más 32, que sería 224. Y entonces ahí tenemos, esta es la máscara para este rango. Así es como se entiende una IP que ya está subneteada. Te dan una IP con un número, tú conviertes este número a binario, como en este caso que lo convertimos. Con este diagonal 27 sabes cuántos bits son que por default trae la máscara. Si hay un 27 significa que hay 3 bits prestados. Aquí fue donde es el particionamiento. Y los siguientes son la parte del host. Y entonces ya nada más conviertes de binario a decimal y sabes que inicia en 128 y termina en 159. Tu máscara diagonal 27, como el 24 es por default, estos están encendidos, más los 3 más, te da 224. Si no está subneteada, entonces el maestro, el instructor, o dependiendo de la empresa o el lugar o lo que tengas que hacer, tienes que ver la necesidad de la red o la necesidad o el requerimiento que el maestro te esté diciendo. Entonces, si te dan esta dirección IP, o a lo mejor no te la dan con un número, sino simplemente te dan 192, 168, 10, 0 y aquí termina en 0, lo que te tienen que decir son dos cosas. Primero, el requerimiento de subredes o el requerimiento de host por subred. Son dos cosas diferentes. Entonces, para poder hacer tú la segmentación de la red, o que te dicen, necesitamos 5 segmentos de red. Entonces significa que toda esta red la voy a dividir, toda completita, la voy a dividir en 5 segmentos. 1, 2, 3, en 5 segmentos. Y tienes que encontrar los bloques de cuánto en cuánto son. Este es para el primer requerimiento. O te pueden decir, yo necesito que dividas esta red para que haya 20 computadoras o 20 hosts por subred. ¿Eso qué significaría, Magali? Significaría que entonces tú necesitas encontrar en cuántas partes tienes que dividir para que haya 20 hosts o 20 PCs por segmento. Entonces son dos cosas. O te dicen divide toda la red en tantas partes, o busca en cuántas partes lo tenemos que dividir para que haya tantas computadoras por segmento. ¿Sí se entienden las dos formas? Sí. Ok, entonces, si te dicen que es requerimiento por subred, bueno, de entrada igual checamos de qué clase es la dirección IP. Yo sigo trabajando con una clase C. Si te dicen requerimiento por subred, entonces significa que si es de clase C, esto no lo toco, porque esta es la parte que es identificador de red y eso es lo que queda fijo, que no se va a tocar. Entonces, trabajamos nada más con este octeto. El último. Ok, y entonces aquí, si te dicen, volviendo al ejemplo, 5 segmentos o 5 subredes, entonces tú tienes que hacer prestar bits, pero de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, hacia allá. Y entonces, si tú dejas un solo bit en este octeto, significa que aquí son 2 subredes, aquí son 4 subredes, 8 subredes, 16 subredes. Entonces, ¿cuánto andamos buscando? Necesitamos 5. Si son 5, entonces no puedo hacer la división en 2, no puedo hacer la división en 4, se nos tenemos que ir hasta el 8. Y entonces aquí es donde tendrías tú que hacer la división. ¿Sí? Y entonces ya encuentras que son 3 bits prestados para esta clase. Entonces, por default, la máscara de subred
son diagonal 24. Al tú hacer la división aquí, significa que estos bits se le van a sumar a esta máscara por default. ¿Sí? Y entonces ahora le vas a sumar 3 y esto te daría un diagonal 27. Porque es la forma en que vas a tener 5 segmentos. ¿Cómo sabemos que van a ser 5 segmentos? De hecho van a salir 8, porque aquí te dice que son 8 subredes. Entonces todo con los segmentos comienzan en la 0. Voy a quedarme en binario aquí. En la 0. Luego viene la 1. Luego viene la 2. ¿Sí? Y así. Luego viene la 3 en binario. Y va a terminar cuando todos estén encendidos. Hasta la 7 en binario. ¿Sí? Solamente se suman los que están encendidos. Sí. Esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 7 porque están todos encendidos. Entonces ahí tienes ya los segmentos. Y esa sería una forma de encontrar esta máscara, esta IP con esta máscara para tener 5 subredes. ¿Sí? Esa es una forma. La otra es, como te había comentado, que sean 20. De hecho, nos va a quedar muy similar porque son los mismos rangos. La otra es que te digan que necesitan 20 hosts por subred. Y si es así, entonces ahora vas a tener que dejar bits, pero de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Cuando son subredes, comienzas de izquierda a derecha. Y cuando son hosts, son de derecha a izquierda. Este cerito serían 2 hosts, 4 hosts, 8 hosts, 16 hosts, 32 hosts, exactamente, 64, 128 hosts. Esos son hosts. De la izquierda a derecha son subredes. De derecha a izquierda son hosts. Y si te fijas, estoy en la parte de arriba porque no es conversión de binario a decimal. Ahí se comienza de 2 a la 1 y se comienza en 2. Entonces, si yo necesito 20 hosts por subred, entonces la división la hago aquí. Porque no puedo cortar en 16 hosts, tengo que irme a 32. Ahora te decía que coincidentemente este ejercicio quedó igual, porque fueron 3 bits de este lado y 5 bits de aquel lado. Vamos a suponer que yo quiera aquí 40, vamos a cambiarle para que varíe un poquito. 40 hosts por subred, entonces la división no la hago aquí. Si son 40 hosts por subred, serían 64. Exactamente. Ya entonces quedarían 2 bits para la porción de subred y quedarían 1, 2, 3, 4 y 6 bits para acá para los hosts. Y en lugar de ser un diagonal 27, para este ejercicio de 40 hosts por subred, sería solamente sumar 2 bits de este lado y sería un diagonal 26.